Hola, buenas tardes. Juan Sotibar, bienvenido a Línea Clara. Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias a ti por estar con nosotros en este programa. Es para nosotros un gustazo, un placer. Para mí también. Si te parece, empezamos por una pregunta, digamos, de tinte más personal. He estado escuchando algunas de tus entrevistas en YouTube a diferentes medios y bueno, me fijé en el podcast Lo que tú digas, que es una entrevista que hiciste hace unos 9 meses o así, en Sí. el que te definías como un periodista radiactivo. Eh, sí, bueno, Fidalgo, el autor de Lo que tú digas, es capaz de sacar confesiones de hondo calado. Sí, bueno, eso se lo dije porque yo entre muchos grupos tengo como muy mala fama. Para gente muy de izquierdas pues soy una especie de Arcadio Espada, y para gente muy de derechas pues soy una especie de Antonio Maestre. Entonces sí, ahí he notado con el paso de los años pues esa cosa como de los Simpson de emitir un brillo verde radiactivo, y alguna gente que ponía cara de espanto cuando nos encontrábamos en una fiesta. Pero bueno, eh, digamos que hay mucha más gente poco sensible a la radiactividad que gente sensible a la radiactividad. O sea que, dicho así, puede parecer una exageración, pero sí, bueno, es una cosa que uno va notando con el paso de los años, las filias y las fobias que despierta. Esto supongo que lo has ido viviendo con digamos, el nacimiento de las redes sociales, de Twitter. Luego hablaremos de eso, del concepto de postcensura, que podemos entender a través de la lectura del libro, de tu obra, Arden las redes. Luego hablaremos de eso. Pero, si te parece, antes de hablar de ese concepto, de la guerra cultural, hablamos un poco más de actualidad política, si te parece. Hay un Sí. nuevo gobierno en España, un gobierno que se define como progresista. No sé cuáles son tus expectativas acerca de este nuevo gobierno de coalición en España. Bueno, pues, creo que por sus actos le conoceremos. Yo tengo ganas de ver qué reforma laboral plantean, porque creo que la precariedad en el empleo es un problemón tremendo en España. O sea, la reforma laboral que hizo el PP bajó el paro, y el paro era un problema enorme, bueno, y sigue siendo un problema enorme. Entonces, pero nos puso un precio muy alto a bajarnos el paro, que era que muchos de los trabajos que se crearon, pues gracias a la reforma, eran muy baratos para el empresario y muy malos, muy precarios para el trabajador. Claro, eso, si queremos estar en un país que vive bien, pues tiene que cambiar. Pero hay una trampa, es que la reforma laboral está muy bien pensada porque se blinda desde el momento en que, si tú haces un cambio para que haya mejores salarios en España desde el gobierno, el paro es posible que suba. Es posible que suba por lo menos durante un tiempo de adaptación. Entonces es como que la propia reforma ya hace su propio chantaje, porque Ujú. si la cambias, a lo mejor sube el paro durante un tiempo, hasta que las empresas se acostumbran o se adecuan a la nueva realidad. Entonces, acabar con el trabajo basura, yo espero que sea uno de los caballos de batalla del gobierno, y espero que sean ingeniosos y consigan que, sin que suba mucho el paro, pues el trabajo mejore sus condiciones. Porque entonces yo tengo muchas ganas de eso en particular. Creo que luego pues se harán muchas de estas cosas, como sacar a Franco, que son más de cara a la galería, más simbólicas. Creo que el Ujú. Ministerio de Igualdad de Irene Montero va a producir muchas polémicas, y, o sea, sé que hará cosas este gobierno que me gusten y otras que no, pero espero que las que me gusten sean las más importantes, y que vayan en el plano de lo material. Yo, en el sentido de izquierdas o derechas, me da un poco igual lo que sea, pero en el plano material yo sí que soy un tipo de izquierdas, porque creo en la redistribución, y creo que Ujú. un país justo es un país donde hay muy pocos pobres. Decías en alguna de tus entrevistas que no te gustaba la etiqueta o la política entendida como eje izquierda-derecha, que tú no atendías esos, digamos, conceptos. Pero sí, ahora Bueno, me estás contando que sí te consideras materialista. es que, claro, depende del eje. Es decir, la izquierda actualmente, por ejemplo, en temas de diversidad o de
la cultura como una amenaza, pues a mí me ha distanciado totalmente. Yo en ese sentido no me puedo considerar de izquierdas porque creo que reman en dirección contraria a la igualdad real. O sea, están todo el día... Esta obsesión de la izquierda por las categorías raciales, de género, etcétera, yo sé que están inspiradas en una buena idea, que es luchar contra las opresiones, etcétera, ¿no? Pero creo que a las pruebas estadounidenses me remito de que eso es ir en dirección contraria, porque si tú estás poniendo el énfasis todo el rato en las categorías de raza, de género, etcétera, lo que estás provocando es tensión entre los que ocupan esas categorías. En lugar de... Yo siempre cito a Martin Luther King y a los primeros grandes luchadores contra el racismo en Estados Unidos, ¿no? Ellos querían que sus hijos fueran considerados personas y que el color de la piel fuera irrelevante, ¿no? Entonces, la izquierda ha hecho un viaje en dirección contraria a eso, a ese sueño, y yo en ese sentido me he distanciado muchísimo. Pero en cambio, en temas económicos, yo sí que estoy muy cerca. Consideras de izquierdas, vamos. Sí, lo que a mí no me gusta, ¿no? Es que para leer la realidad, la izquierda y la derecha son un sesgo. Y la izquierda es más hábil que la derecha mirando algunos asuntos, y la derecha es más hábil que la izquierda mirando otros. Digamos que entonces, quizá, no sé si estás de acuerdo conmigo en esta reflexión, la derecha es más hábil para hacerse ver como buenos gestores y la izquierda como, no sé si catalogar como buenas personas, en el sentido que decías de diversidad cultural, religiosa, etcétera. Bueno, sí, eso depende de quién mire, ¿eh? Para hacerse mirar, como dices tú, pues depende de quién mire. Yo creo que hay gente conservadora, no creo que considere muy buenas personas a los de izquierda, los considera más bien gente con superioridad moral. O sea, todo es variable, pero no, yo me refiero más bien a la forma de mirar que tiene el izquierdista y el derechista. Creo que, por ejemplo, a un problema como la discriminación de las mujeres, un izquierdista lo mira más de frente, a lo mejor un derechista pues tiene más sesgo para ver ciertas cosas, pero la propia visión del izquierdista sobre la discriminación de las mujeres le produce otros sesgos. Por ejemplo, pues los que llevan a decir que el hombre blanco heterosexual así en bloque es una figura opresora, porque eso te está quitando del análisis pues situaciones de pobreza extrema, en fin, de drogadicción extrema que afecta muchísimo más a los hombres, de suicidio. O sea, si tú quieres ver los problemas que tiene la sociedad, cada sesgo te va a quitar unos ámbitos de la realidad del ojo. Y por eso yo intento, para mirar la realidad, no ser ni de izquierdas ni de derechas. Luego, para pensar en soluciones, uno siempre acaba cayendo en un lado o en otro. Pero, vamos, voy más bien a la capacidad del análisis. Si te parece, te quería pedir opinión acerca de, para acabar con el tema de la autoridad política, hay dos elementos muy novedosos después de estos meses, que es el gobierno de coalición del que estábamos hablando y la oposición, una oposición hiperfragmentada con muchas formaciones políticas en el Congreso, independentistas, de ultraderecha, digamos, liberales como Ciudadanos, de izquierda ecologista como Más País, izquierda nacionalista como Compromís. No sé cómo ves la nueva oposición y sobre todo quería preguntar por el papel y la batalla que creo que va a ser importante entre PP y Vox. Ya. Bueno, la oposición, la más evidente es el bloque PP-Vox y un poco Ciudadanos, que me imagino que en algunos puntos, bueno, en el PIN parental, por ejemplo, se han distanciado un poco, etcétera. Pero la oposición fuerte va a ser la de la derecha, la del lado conservador, y yo creo que la actitud por ahora está demostrando ser pues muy poco constructiva. O sea, la oposición yo creo que hay que ejercerla de manera responsable porque el gobierno necesita que alguien lo controle y las leyes se aprueban entre todos en el Parlamento y creo que la oposición tiene ahí un papel muy importante para cómo funciona España, pero yo veo que están haciendo una oposición desde ese lado pues muy de trinchera y de no a todo y de ataque sistemático desde el día cero,
y que no van a dejar pasar una, cosa que estaría bien, que no te dejen pasar una cuando tú te pasas de frenada como gobierno está bien, pero no van a dejar pasar una ni siquiera cuando hagan las cosas bien, van a deformarlo todo. Entonces, creo que va a ser como la oposición que tuvo Zapatero en la primera legislatura en 2004, pero con las redes sociales y con dos partidos que están luchando por a ver quién la dice más gorda, en la derecha, va a ser pues mucho más desagradable, mucho más desabrida y mucho menos constructiva. ¿Y crees que esta situación, esta pugna entre PP y Vox, por a ver quién es más duro, crees que esto puede favorecer al gobierno? Un ejemplo que se me viene a la mente, no sé si recuerdas el debate de hace unos años en el que Rajoy no fue y fue Soraya, un debate a 3 o a 4 creo que era en aquel momento. Posteriormente hubo un debate con Pedro Sánchez al que sí asistió Rajoy, y creo que todos teníamos en mente que Rajoy, esa no era su especialidad, digamos, el cara a cara, la comunicación, y que iba a salir muy perjudicado ese debate, y como no lo hizo tan desastroso, tan mal, todos pensamos que iba a ser un desastre, no fue tan mal, pues salió victorioso. Quizá ahora pase esto con el gobierno, que la derecha dice que va a ser un desastre, que España se va a romper y que poco más, que va a ser un gobierno comunista y chavista, y claro, como no sucede nada tan extraño ni nada tan exagerado, puede salir victorioso el gobierno en esta batalla en la opinión pública. Bueno, a Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid también le hicieron este tipo de recibimiento, digamos, hablaban de los soviets de Madrid, yo me acuerdo de Esperanza Aguirre hablando de eso, una exageración bestial. El primer día de toma de posesión pasó lo de Guillermo Zapata, que le destruyeron buscándole tuits antiguos para generar polémica con el gobierno municipal. Y no consiguió, bueno, ganó las elecciones en las últimas municipales, pero no consiguió volver a formar gobierno. ¿Por qué? Porque las mayorías son muy frágiles. Ya no hay mayorías absolutas, hay demasiados partidos y va de unas décimas. Entonces, no sé si salvarán o sea, si hacen muchas cosas bien y la gente lo nota, es posible que mantengan, que crezcan un poquito, pero en voto, pero claro, luego te pones a contar los escaños y hay sorpresas siempre. Lo sé. Yo lo veo difícil que, de todas maneras, que aunque haya cosas que hagan bien, el electorado conservador las vea. Porque aquí estamos en un problema de nuevo de mirada. Claro, te problema están contando casi de trincheras, ¿no? Que una de tus tesis en el libro Arde las redes es que las redes sociales han incentivado la polarización, ¿no? Bueno, sí, han llevado a extremos y a duraciones, porque antes la polarización podía estallar en momentos dados. Con la recogida de firmas que hicieron en el PP contra el Estatuto de Cataluña, no había redes sociales apenas o eran muy residuales y fíjate la que se lió. Fue una polarización pues en un tiempo acotado. Pero ahora es que la polarización no retrocede, es continua porque en Twitter o en Facebook, etcétera, cada mañana te están cabreando por una cosa. Entonces, a ver, la polarización yo creo que es el gran problema de la política a nivel internacional. La polarización está destrozando la democracia de países desarrollados por todo el mundo, y el hecho de que sea global, yo creo que sirve de justificación, de validación de la teoría de que las redes sociales son la causa o una de las causas más importantes de esta polarización. Bueno, tiene que ver con esto. Antes hacías mención a ello, a las redes sociales, hablábamos del libro de las redes, pero antes de eso, si te parece, de pasar a hablar de esto, antes hacía referencia al PIN parental. Hemos leído tu opinión en tu columna en el Confidencial. Bueno, para que nuestros oyentes lo sepan, no estás muy a favor del PIN parental que propone Vox, ¿no? No estoy a favor porque me parece una mala idea. ¿Por qué me parece una mala idea? Porque yo creo que en ese sentido sí que tengo una opinión tajante. Yo estoy a favor de la educación estatal, de la educación pública. Creo que tiene unos problemas enormes. Creo que las reformas educativas son cada vez más mediocrizantes.
creo que el nivel es bajísimo. Hay un libro que se llama De evaluación continua, de Andreu Navarra, que es un profesor de secundaria, que te cuenta desde dentro. Mi padre es profesor de secundaria también. Ujú. Y yo creo que la cosa está muy mal, pero no, eso no hace que deje de pensar que la educación pública y estatal es el mejor antídoto contra las familias talibanes. Porque tú no eliges a tu familia, Ujú. y si tienes una familia que lee libros y que son muy majos y que no sé qué, pues o una familia donde hay gente de muchas ideologías. Yo siempre lo digo, mi padre votaba al PP hace años, mi padre votaba al PP y mi madre Izquierda Unida. Entonces, un abuelo mío era de los rojos y un abuelo era de los fachas. Entonces, yo he tenido, digamos, desde siempre mucha diversidad de opiniones a mi alrededor. Pero hay familias que no son así. Entonces yo entiendo que padres de familias que no son así quieren que sus hijos sean educados así y que no vean otra cosa. Pero es que la educación pública, en parte, sirve para que los niños salgan de sus familias, para que vayan a otro sitio, vean otras cosas y está por ahí debajo su derecho a recibir una educación, ¿no? Entonces, el PIN parental no es gran cosa, porque lo de las actividades extracurriculares, que el padre ahora podrá elegir que no vaya el hijo, pues bueno, es un detalle, tampoco es el club de los poetas muertos, para entendernos, pero sí que sienta un precedente y abre una vía hacia un camino que es la desestatalización de la educación. Es decir, que sea una educación a la carta, donde como cuando vas ahora al Burger King, que puedes elegir los ingredientes, acabes programándole a tu hijo algo que está basado no en tu visión del mundo, sino en tus sesgos, precisamente, porque hablamos de quitar asignaturas, que no vaya a ciertas asignaturas. En fin, a mí eso me recuerda a lo que pasa en Estados Unidos, donde la educación tiene un cariz muchísimo más privado, muchísimo menos estatalista que aquí, y donde niños de distintas familias viven en mundos, o sea, en burbujas separadas desde siempre. Me parece peligroso para ellos, o sea, me parece empobrecedor. ¿Entiendes que ese tipo de educación rompe la sociedad en dos? Ya está rota, pero sí que agranda la separación. Esto ya pasa con los colegios públicos y los privados. Yo no estoy en contra de que haya colegios privados, ni estoy en contra de que haya colegios concertados, pero me parece que una educación una educación que diferencia a los niños por clase social es una educación mal planteada. Yo estoy en contra de que la educación sea igualitarista. Creo que a los niños listos hay que fomentarles la listeza, digamos, la inteligencia. Sí. Y a los niños tontos hay que mantenerlos, que darles lo que se pueda, pero no permitir que esa mediocridad de algunos niños estropee la educación de los demás. O sea, no soy en este sentido, ningún igualitarista, pero y creo en el mérito y creo en el esfuerzo y etcétera. Pero dividir por clase social a los niños, pues me parece que ya están divididos en los barrios, que ya están divididos de mil formas, ¿no? Pero no en el colegio. colegio. Que la educación está para dar formación, que falla, porque da una formación bastante bajita en los últimos años, pero también está para igualar, para que los niños vean que viven en una sociedad donde hay gente muy muy diferente. Mira, te voy a poner un ejemplo, una anécdota. Sí. Yo durante 4 años estuve yendo de profe a las colonias de verano de la Institución Libre de Enseñanza en Madrid. Llevábamos a los niños del Colegio Estudio y del Colegio Estilo, que son 2 colegios de la élite del PSOE, digamos, los colegios carísimos, privados, elitistas, donde van niños de padres de izquierditas y tal, pero con un nivel bueno, ¿sabes? Pues yo que sé, los hijos de Javier Cansado, de Sabina, de este tipo de gente, ¿no? Sí. Joaquín Almunia. Bueno, pues los llevamos a unos campamentos de verano a León. Y allí lo que se encontraban era otro grupo de niños que seleccionaba una fundación de León que se llamaba Sierra y Pambley, que eran de extracción social muy baja. Eran niños que iban gratis a las colonias y, pues te pongo un ejemplo, una niña que le deja a una cajera, madre soltera de León,
no había visto el mar y vivían al lado de Asturias. Claro. Tenía 11 años. Bueno, pues juntábamos a esos niños. Ellos no sabían quién era de pasta y quién era de no pasta. Bueno, no era algo que les preocupara, Claro. pero se generaba una comunidad muy extraña. Porque unos niños nunca habían visto gente como los otros. No se habían relacionado con niños que no fueran hijos de padres progres, con la casa llena de libros y que escuchan jazz bebiendo vino. Efectivamente, claro. El choque social era muy grande, claro. Claro, y esto es algo que yo creo que la educación pues les debe a los niños, que vean un mundo que no es el suyo. Claro. Cabra en la mente, digamos. ¿Cómo? Cabra en la mente, ¿no? Sí, o sea, se supone que vas al colegio a conocer el mundo, la cultura, las matemáticas, la química. Pues creo que también hay que conocer que fuera de tu bloque de toldo verde hay gente que vive mucho mejor y que fuera de tu chaletito de Majadahonda hay gente que vive mucho peor. Me parece importante que los niños salgan de sus familias y de sus barrios y de sus vecindarios y conozcan lo que hay al otro lado. Porque si no, claro, luego se habla mucho de la empatía, pero es que la empatía es muy difícil en una sociedad que no se mezcla. Claro. Cuanto menos se mezcla en una sociedad, esto se ve con los inmigrantes, o sea... Creas guetos, ¿no? Claro. O sea, ¿tú cómo vas a ser empático con un moro si todo lo que sabes es que los moros ponen bomba? Claro. Si no convives con ellos, si está España llena de inmigrantes y tú no te relacionas jamás con ellos, pues por lo menos que los niños se relacionen con ellos en el colegio. ¿Tú crees que...? A lo mejor la siguiente generación ve las cosas de otra manera y el hijo del integrista musulmán de tu barrio que va todo el rato a la mezquita y tiene un chichón en la frente, que vea que las niñas y los niños juegan juntos y que no sé qué, y que hay otro ambiente. Es que esto sirve para el padre demasiado progre y para el padre demasiado facha. Quiero decir, es que por eso no me gusta el PIN parental, porque Claro. abre el camino en la dirección contraria a la que yo creo que debería ir la educación. Uh-huh. ¿Tú crees que detrás supongo, entendemos que detrás del modelo de educación de cada persona o de cada partido político, en este caso de Vox, se proponía el PIN parental, quizás está un modelo de unos valores y un modelo de vida. En la entrevista esta a la que hacía mención antes, en lo que tú digas, hablabas de que el modelo social lo relacionabas con el feminismo, pero quizá también está ligado esto de la educación y al modelo estadounidense de educación. Hablabas ponías como ejemplo a Alec McBeal. ¿Crees que en este modelo de educación en el que tú puedes elegir el profesor, puedes escoger a qué actividades extracurriculares va, en el que la libertad del padre está por encima de, digamos, que de la libertad de educación o del modelo que entienda el Estado, que es el acertado para la educación pública en sus países? ¿Crees que detrás de esta idea de Vox está una especie de modelo vital de Ali McBeal? Pues sí, hay... a ver, detrás de lo del PIN parental, yo creo que principalmente hay ganas de meter cizaña. Yo creo que ellos son muy buenos encontrando los temas polémicos para colocarse en el centro del debate. Tengo que alejarme de Vox y pensar en el PIN parental como cosa concreta para pensar en esto, y sí, va por ahí, por donde tú dices. Pero claro, no olvidemos quién lo propone. Lo propone un partido que está haciendo una propaganda política dura para quitarle el espacio al partido que tiene al lado y con el que ha pactado los gobiernos. El PIN parental se lo han impuesto como condición. En Murcia, en Madrid se lo van a proponer también como condición sine qua non para seguir con la alianza, ¿no? O sea, están utilizando el chantaje con ciertos temas que saben que en la prensa, en las redes sociales y en la sociedad en general son muy polémicos. ¿Y por qué lo hacen? Porque tienen un modelo en el que quieren que la sociedad vaya para un sitio. Pues yo no sé cuál es el modelo de sociedad que tiene Vox, todavía no me he enterado. No me he enterado porque me parece muy incoherente que por un lado hablen de los jerarcas europeos, así como Salvini y tal, y por otro lado estén en una postura que no es liberal, que es neoliberal pura, vamos, de desestatalización absoluta, ¿no? O sea, que por un lado parezcan falangistas y que por otro lado parezcan lo contrario de un falangista, que es una persona que no cree en el Estado, ¿no?
efectivamente. Entonces eso, no sé qué piensan de la educación y de la sociedad, pero yo sí puedo pensar sobre lo que la educación y la sociedad puede provocar el PIN parental, lo proponga quien lo proponga. O sea, Claro. que las dos reflexiones están separadas. Digamos, la más pegada al Parlamento, a los partidos, es que esto es propaganda, que quieren ser el centro de atención, que es lo que hacen siempre, y que les funciona de puta madre, porque aquí estamos tú y yo hablando del PIN parental. Así es. Es decir, o sea, es que caemos en la estrategia trampa, esto no lo funciona, podemos claro. evitar. Si te parece, pasamos a la última parte de la entrevista y hablamos de tu obra Arden las redes, la postcensura y el nuevo mundo virtual. En primer lugar, quiero que nos expliques qué es la postcensura. Sí, mira, la censura, a ver, en 2014 o así, cuando empecé a investigar para ese libro, que se llama El Nuevo Mundo Virtual, pero como es de 2017 ya es el viejo mundo virtual, porque Internet cambia a la velocidad de, bueno, tiene los años como los perros, ¿no? Que cada uno son 7. Pero bueno, en 2014 cuando yo empecé a investigar esto fue porque se hablaba mucho de nuevo de censura. Yo en toda mi vida no había tenido la censura más que como una cosa de la Unión Soviética, del franquismo, de la Inquisición. Yo qué sé, la censura me parecía algo del pasado más remoto, ¿no? Y me parecía fascinante como fenómeno para leer sobre él. Siempre me interesó mucho la censura, pero la censura era algo que ejercía el poder para que la gente que estaba abajo no expresara ciertas ideas o no hiciera ciertos chistecitos que al poder no le gustaban, ¿no? Era un movimiento, por tanto, vertical. De arriba abajo, el poder, como una guadaña, ¡pam!, tiraba la censura sobre quien no le gustaba. Bueno, cuando se empezó a hablar de censura en 2014, 13, 15, porque en las redes sociales estaban produciéndose movimientos colectivos de linchamiento, apoyados muchas veces por la prensa, secundados más que apoyados por la prensa, que por hacer algún chiste o por algún comentario polémico, pues acababan con la reputación de una persona, empezaron a aparecer muchos artículos que hablaban de la censura. Pues Javier Marías, en fin, muchos intelectuales empezaron a hablar de censura. Y yo pensaba, esto no es censura, porque aquí no está... O sea, la ley Mordaza se parece más a la censura. No es censura previa, pero se parece más a una censura porque es el Estado, el gobierno, el que pues aplica sobre determinados contenidos una restricción de la libertad expresiva. Pero lo que pasa en las redes sociales es distinto, pensaba yo. Entonces, en 2014, 15, 16, estuve investigando el fenómeno y vi que necesitaba una nueva palabra para describir esa censura, que no era una censura propiamente dicha. Y lo llamé postcensura por dos motivos. Primero, para referirme a la censura, pero segundo, para ponerle con ese post delante una salvedad o un cambio de dirección, sobre todo. Si la censura es vertical, sí, arriba abajo, la postcensura es horizontal. La postcensura es postmoderna, es un movimiento líquido, es anárquico. No hay una institución, no hay una autoridad que diga, tú no puedes decir esto y te voy a castigar. No, es grupos de gente que orgánicamente un día se han juntado, no se conocen y están persiguiendo a la misma persona que ha dicho esto, que es legal decirlo, que no suponía un problema para la censura, digamos, vertical, pero que va a acabar con un castigo que es imposible de medir, que es arbitrario. Cada linchamiento digital tiene unas consecuencias distintas. Es lo que en el libro llamas sociedad de la mutua vigilancia. Sí, los ciudadanos se vigilan continuamente. A ver, es que no somos, yo creo, todavía conscientes de lo que implica las redes sociales. O sea, Elizabeth Noel Neumann, en un libro estupendo que se llama La espiral del silencio, ella es una politóloga, sí, habla de cómo la opinión mayoritaria en una sociedad a la que los individuos perciben como la mayoritaria termina generando a su alrededor una espiral del silencio, sí, en la que solo los que piensan así lo dicen, digamos, a pecho descubierto, y los que tienen la opinión contraria, como perciben que esto no está muy bien visto, empiezan a callarse. Entonces, al final, en una sociedad se acaba oyendo solo la opinión mayoritaria porque la minoritaria tiene un coste. Este libro de Noel Neumann, la edición que yo tengo es del 92, me parece que el libro es de... O sea, ella empezó a investigar esto en los años 60, mucho antes de las redes sociales,
y lo que describe ella con las redes sociales se ha multiplicado por 1000. ¿Por qué? Porque con las redes sociales, por primera vez, las opiniones de cualquier ciudadano quedan por escrito. Claro. Quedan por escrito y son constantes. O sea, la cantidad de opinión que estamos volcando a la red es que excede, pues quizá la opinión que se publicó en toda la historia de la imprenta. Es que posiblemente ya, no es el dato, pero no me extrañaría que ya a la velocidad que vamos hubiéramos volcado, digamos, más opinión en las redes sociales de la que se ha volcado en todos los libros que se han publicado en la historia. Es que no me extrañaría nada porque si pensamos que cada minuto, este dato es de cuando lo escribe el libro, o sea, este dato debe ser de 2016, pero cada minuto a YouTube solamente se suben como 12.000 horas de vídeo. Claro. O sea, la cantidad a la que estamos emitiendo... Un volumen enorme. Claro. Entonces, ¿qué pasa cuando toda la opinión es emitida, queda escrita, es leída por los demás? Que la espiral del silencio es absolutamente terrorífica. Claro. Y eso es la postcensura, es un sistema en el que antes de que yo diga esto, como sé lo que se está diciendo en Twitter, tomo una decisión que no es porque yo tenga dudas o porque yo no esté seguro de lo que voy a decir. Tomo una decisión de callarme porque sé que me puede caer la del pulpo. Claro. Y a lo mejor lo digo y no me cae, porque es arbitraria. Esto es lo que siempre digo, la censura está escrita en las leyes, hay unos órganos de represión que cumplen unas leyes escritas, tú sabes a lo que te expones, pero la postcensura no. Es una intuición que tú tienes de que, si digo esto, me puede caer la de Dios, pero tampoco sabes lo que va a pasar. A lo mejor te insultan 3 personas, a lo mejor te insultan 100 personas, o a lo mejor te despiden del trabajo. Claro. Es que tú no sabes dónde acaba, ¿no? Y eso es, el fenómeno de la postcensura es eso, básicamente. ¿Tú crees que, bueno, en este libro haces mención también a lo que se puede denominar guerra cultural? Sí. Y que yo creo que también está íntimamente relacionado con la postcensura y con la opinión publicada, digamos, ya en Twitter, porque ya casi hay una opinión publicada en los medios de comunicación y otra paralela en Twitter. Sí, hay, bueno, o sea, la de los medios de comunicación se parece mucho a la de Twitter porque los periodistas leemos demasiado Twitter. Esto es una cosa que hay que hacerse mirar. Dado que Twitter nos mete muchas visitas y en Twitter está todo lleno de periodistas, los periodistas pasamos, vamos, yo me incluyo, como me pongo en primer lugar de los que pasamos demasiado tiempo allí. Entonces la prensa y Twitter no son diferenciables en cuanto a la opinión, O sea, de hecho la derecha estaba muy poco representada en Twitter, estaba más representada en la prensa, y actualmente ya yo creo que la cosa está equiparada, el mismo activismo ultra y por un lado que por otro. ¿Y cuál era la pregunta? No me acuerdo. Bueno, si nos podías hablar acerca de la guerra cultural que se desata Sí. o que podemos ver en Twitter y relacionado con la postcensura, con lo políticamente correcto. Sí, mira, a ver, la visión que tiene ahora la izquierda y la derecha, por simplificar, de la cultura es la misma y es la visión que empieza aportando la escuela de Frankfurt, ¿no? El posmarxismo, al descubrir por el colapso, primero por el estalinismo, la revelación de los horrores del estalinismo, luego el maoísmo, la revolución cultural, etcétera. La izquierda dice, bueno, como económicamente el sistema está fallando, el sistema alternativo al capitalismo está haciendo muchas aguas, tenemos que buscar un terreno de batalla en el que tengamos algo más seguro que ofrecer. Entonces, primero escuela de Frankfurt, luego pues los filósofos, los franceses de mayo del 68, todo este cosmos de filósofos de después de Heidegger, o sea, de después de la muerte de la verdad, empiezan a enfocar las luchas de la izquierda hacia el terreno de lo cultural, porque a partir del axioma de que la cultura no es solamente representación, sino que crea el mundo. Entonces,
que la cultura pues tiene un poder enorme en perpetuar las diferencias injustas, ¿no? Las injusticias. A partir de aquí, la izquierda emprende su batalla progresivamente y al final de manera ya casi única, por ejemplo, en Estados Unidos, en la cultura. Así tenemos un partido de derecha económica liberal, pero bueno, o sea que aquí sería considerado Ciudadanos como alternativa de izquierdas al Partido Republicano, que es el Partido Demócrata, con Bill Clinton, el propio Obama, pese al intento de sistema sanitario público que llevó adelante, Hillary, son gente que en el plano económico están en la derecha. El PSOE de Zapatero, económicamente, pues era muy poco osado, ¿no? Aquí en Europa nos pasa lo mismo, ¿no? Entonces, ¿dónde emprende las batallas la izquierda desde hace muchos años? En la cultura. Por un lado, los derechos sociales, se han conseguido grandes avances, tenemos el matrimonio homosexual, etcétera, todo esto, pero sobre todo se plantea en la cultura. ¿Y a dónde te lleva plantear una guerra en la cultura? Bueno, a decir lo que está bien y lo que está mal, a un moralismo, a una postura moralista en la que estás a punto de convertirte tú en alguien que censura de alguna manera o de otra. ¿Qué pasa ahora? Que la derecha se ha dado cuenta de que esto da mucho ruido. Entonces tenemos el caso de Vox, es que es un calco de Podemos en este sentido y de alguna gente del PSOE en cuanto a esto del PIN parental. Es la típica guerra cultural. Es algo de lo que todo el mundo va a estar peleándose, en lo que muy poca gente va a pensar de verdad, porque se toma de punto de partida quién lo ha propuesto y cuál es su ideología y cuál es la tuya, y que nos tiene durante unos días en una guerra ficticia en la que parece que se va a acabar el mundo o que lo vamos a salvar. Entonces, estas guerras culturales trascienden los ejes de la política y están ya con las redes sociales en todos los ámbitos de la sociedad. Tenemos a gente que dice que se siente culpable por ver Friends, porque Friends está perpetuando los estereotipos de género. Tenemos gente que dice que las corridas de toros, bueno, en fin, estamos hablando todo el rato de la cultura como si fuera la política. Sí. Claro, esto sin el campo de batalla lo personal ya no es político del mayo del 68 es impensable, pero es que ahora con la guerra cultural exacerbada no es que lo personal sea político, es que lo político se ha convertido en algo personal. Sí. Y ahí es cuando la sociedad pues está fracturada por completo, vamos, por 1000 sitios. ¿Qué importancia tiene el lenguaje, las palabras en esta guerra cultural? Bueno, Pierre Bourdieu, el sociólogo, en La distinción, que es una obra difícil de leer porque Pierre Bourdieu está muy preocupado por las palabras, pero escribía regular, como le pasa a muchos grandes pensadores, que piensan muy bien, pero escriben, bueno, de aquella manera. Pierre Bourdieu en La distinción habla de cómo cada grupo, así por explicarlo en cristiano y sencillamente, cada grupo, bueno, toma una serie de decisiones inconscientes para distinguirse de los otros, ¿no? O sea, y el lenguaje es una de las mayores puntas de esa distinción. Esto también la ropa. O sea, tú por cómo lleva el pelo o la ropa, etcétera, alguien ya sabes más o menos a qué vota. Es que lo puedes averiguar. No siempre, pero bueno, hay ciertos elementos, ¿no? Esto con las tribus urbanas, que es una de las cosas que le apasionaban a Bourdieu, se veía, bueno, es que era una marca visible que te decía, no te decía qué llevaba puesto esa persona, te decía quién era, de alguna manera, ¿no? El lenguaje pasa igual. Una persona que habla, una persona que utiliza la palabra, yo qué sé, para referirse a los inmigrantes que hay aquí, una persona que dice la palabra migrante en vez de inmigrante, ya te está diciendo algo ya se está distinguiendo, ya está diciendo, yo hablo como estos. Y hablo como estos porque quiero que estos me acepten y también porque quiero que tú sepas de qué palo más o menos voy. No es que lo decidan, es una decisión inconsciente. Pero, bueno, pues el lenguaje empieza a manifestarse ahí. ¿Qué pasa cuando a la distinción le sumamos una guerra cultural? Que cada grupo quiere que los demás hablen como ellos. Y consideran que quien no habla así es una mala persona.
para resumir. Esto se ve con el lenguaje inclusivo. Nadie en la sociedad desdobla el género, porque desdoblar el género va contra la economía del lenguaje y tú no puedes estar diciendo todos y todas, hermanos y hermanas, etcétera, etcétera, porque es que no te da la vida. Y el cerebro no está, digamos, programado en la gramática está en nuestra placa base. Entonces cambiar eso requiere un esfuerzo. A mí me hace mucha gracia las entrevistas que le están haciendo ahora a Irene Montero, que está intentando desdoblar todo el rato el género en todas las frases. Me hace mucha gracia oírla porque a veces se le escapa el masculino genérico. Sí, bueno, en algunas ocasiones sí que le sucede, a Irene Montero también le sucede, sí. Claro, es que tú fíjate, hay un libro muy bueno que está escrito con mucha sensatez y no desde la crítica, digamos, la burla. Yo me burlo bastante del lenguaje inclusivo, pero alguien que no se burla tanto o que no se burla nada, que es Alex Grigelmo. Ajá. Tiene un libro en Taurus publicado hace poco que se llama Propuesta de acuerdo sobre el lenguaje inclusivo, ¿no? Entonces él lo que dice es, voy a proponeros una forma de que digamos, no voy a negar que el lenguaje tiene unos sesgos pues machistas, sí, pero vamos a ver cuáles son y cuáles no son. Entonces al lenguaje al desdoblamiento, al todos y todas, le da mucha caña porque es que lingüísticamente es insostenible, ¿no? Gramaticalmente, ¿no? A otras cosas sí que se acerca mucho más por ejemplo, le gustan las nuevas palabras, estas como microagresiones, mansplaining, propone una en español, etcétera, ¿no? Entonces, al final, ¿qué es todo esto del lenguaje inclusivo? ¿Es una forma de luchar contra la opresión de la mujer? No, es una forma de distinguirse. De hecho, está distinguiéndose ya hasta el PP, hasta mucha gente del PP desdobla ya, dice todos y todas. ¿Cuál es la distinción? Pues mira, ahí tenemos la clase política, la élite política, que habla raro. Y aquí estamos nosotros, que no hablamos raro, que hablamos normal. Saliendo disparado, echándole candela cuando nunca lo ha logrado, llenando ese vacío que le hizo crecer, dormido, escalando las murallas que recuerdan lo prohibido, tan recurrente, riendo entre tanta gente, con la risa fue creciendo aparentemente, pero hay que parar, echar tiempo y respirar, es lo que hacía falta, sonreír e imaginar. Cada vez te sientes más fuerte sin poderlo evitar, el sol brilla en tu cara y sientes ganas de gritar, porque hoy te invito a volar y llegar más allá de los límites de esta ciudad, y no te arrebatarán la ilusión de dirigir tu ciclo vital, pasando de todo aquello que está mal. Es normal que a tu alma le sobre pimienta y sal. ¿Y qué hay de esos que eligen su destino? Los que le marcan y dirigen el camino. Pero ¿cómo va a avanzar si no puedes soñar? Si nunca escuchas su voz, si nunca escuchas al que piensa diferente, ni ayudas al de enfrente, ni compartes con la gente. Y así tan sordo, tan de negro corazón, se pudre tu egoísmo cuando gritas su interior. Voy sintiéndome fuerte, hoy camino de frente. ¿Quién agarra su suerte? Ve que su mundo crece. Voy sintiéndome fuerte, hoy camino de frente. ¿Quién agarra su suerte? Ve que su mundo crece. Y recuerda que servir a los demás es la meta más grande. Otros se sirven a ellos mismos y a la meta llegarán más tarde.